Ya, ahora, en esta parte, fíjense, vamos a aplicar casi de manera general ahora, de manera general, las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo. Fuerzas sobre un cuerpo. No, aquí más o menos tenemos una idea gráfica, fíjense, este es un cuerpo donde le estamos aplicando varias fuerzas, ¿no? Pueden ser N fuerzas, ¿no? Lo que nosotros queremos saber cuál es el trabajo que desarrollan todas estas fuerzas sobre este cuerpo, ¿ya? Dice el trabajo total o neto, aquí vamos a colocar ya trabajo total o neto, voy a utilizar muchas veces la palabra neto, que se ejerce sobre un cuerpo, como se observa, ¿no? Dice, es la suma de cada uno de los trabajos ejercidos sobre este cuerpo, de cada fuerza, obviamente, ¿no? Es decir, que el trabajo neto va a ser el trabajo que realiza la fuerza uno más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo del siguiente hasta el trabajo de la fuerza N que interviene. O sea, es la suma de los trabajos. Fíjense que en esta parte lo que yo aplico es la definición de trabajo para la fuerza uno. El trabajo neto, entonces va a ser, el trabajo neto es el producto escalar de la fuerza uno por su desplazamiento, por un desplazamiento que va a ocurrir. Ese desplazamiento de ese cuerpo solo tiene un solo desplazamiento para cada fuerza, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza F2 va a ser el producto escalar de la fuerza F2, producto escalar por el desplazamiento. Y así sucesivamente hasta la fuerza N, producto escalar por el desplazamiento, que es un vector, ¿no es cierto? Ahora, de este paso a este paso, lo que estamos aplicando es la siguiente propiedad. Recordarán ustedes, en vectores existe esta propiedad. A ver, vamos a escribirla en forma general. Tenemos un vector U más un vector B, producto escalar con un tercer vector, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos ahorita aquí, ¿ya? Lo que vamos a aplicar. Entonces, dice así, esto se puede distribuir con este. U, producto escalar con B doble, más B, producto escalar con B doble, ¿ya? Entonces, esta es una propiedad en vectores. Entonces, lo que yo tengo en esta parte es esto ahorita. Un vector, producto escalar con B doble, otro vector con B doble. Aquí lo que tengo es fuerza 1 con desplazamiento, fuerza 2 con desplazamiento, fuerza 2, hasta el desplazamiento enésimo. Entonces, de acá a este lado yo puedo saltar por propiedades, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, puedo factorizar el B doble si quiero. Entonces, aquí lo que he hecho es eso, ¿no? Factorizar el B doble. Entonces, todas las fuerzas se han incrustado en una sola. A esta suma de fuerzas, como ustedes ya hemos visto en vectores, se llama fuerza resultante. Entonces, F1 más F2 más hasta Fn se llama fuerza resultante. Entonces, le estamos denominando fuerza resultante. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la fuerza resultante producto escalar por el desplazamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros efectuamos un ejemplo de esa característica, entonces vamos a tener que agarrar la fuerza resultante y hacer su producto escalar con el desplazamiento que va a ocurrir. En este ejemplo se va a notar con mayor precisión eso, fíjense. Dice en este ejemplo, ¿cuál es el trabajo que realiza la grúa para levantar un cuerpo de 150 kilogramos hasta una altura de 10 metros con una fuerza de 1800 newtons? Dice. Entonces, fíjense que esta grúa al jalar, obviamente está produciendo una tensión que en este caso le vamos a llamar la fuerza, ¿ya? Esa fuerza que está hallando con 1800 newtons. Y esta tiene un peso, obviamente, acá, ¿no es cierto? Este tiene un peso. Y obviamente que este objeto que estaba aquí abajo más antes ha sido levantado 10 metros, porque eso dice el problema, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que desde esta altura hasta esta altura se ha levantado 10 metros. Es decir, que ha ocurrido un desplazamiento de este cuerpo, ¿no es cierto? Y ese desplazamiento, fíjense, es este, ¿no? Es el que vamos a estudiar, es delta R, ¿no? Es ese desplazamiento, pero está apuntando hacia arriba porque ha subido desde abajo hacia arriba, ¿ya? Ahora, fíjense, vamos a solucionar en dos formas, si vale la expresión, este problema. En primer lugar, vamos a agarrar el trabajo de cada una de las fuerzas que intervienen en este cuerpo, los vamos a sumar y vamos a hallar el trabajo de la grúa, ¿ya? Entonces, nuestro propósito es lo siguiente, fíjense,
Nuestra fuerza que nos han dado es de 1800 newtons. Ahí está, ¿no? Luego tenemos una masa, la masa M, que es de 150 kilogramos. Y obviamente podemos averiguar inmediatamente su peso, como aquí hemos anotado. Esto va a ser masa por gravedad, y esto va a ser igual a 150 kilogramos por 9,8, ¿no? Que es la gravedad. Entonces nuestro peso va a ser, aquí yo ya he calculado, 1470 newton. Ustedes multiplican, les va a dar ese valor, ¿ya? Y tenemos un desplazamiento de 10 metros. Nuestro desplazamiento vale 10 metros, ¿no es cierto? Tenemos todos esos datos. Entonces vamos a calcular nosotros en principio qué fuerzas actúan sobre este. Está actuando la fuerza F y está actuando el peso, no hay otra fuerza, ¿ya? Entonces, fíjense que vamos a primero trabajar el trabajo de la grúa es nuestro objetivo, ¿no es cierto? El trabajo de la grúa es nuestro objetivo allá. El trabajo de la grúa, entonces va a ser el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza peso, ¿no? Ese va a ser el trabajo de la grúa. Entonces, como aquí dicen, ¿no? Es cada una de las fuerzas. Entonces nos vamos a, en primer lugar, ver en el trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F es la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, ¿quiénes? El F y el delta R. Aquí yo ya estoy manejando no como vectores, ¿no? Como sus módulos. Entonces, ¿dónde va la fuerza F? Fíjense, va hacia arriba. ¿A cuál lado va el desplazamiento? Va hacia arriba. Es decir, estos dos están yendo así, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el ángulo que forman entre los dos? Obviamente es 0 grados, no tiene, ¿no es cierto? Entonces esto es 0 grados. Entonces, el trabajo de la fuerza F, entonces va a ser en este caso. La fuerza F es 1800 newtons. El desplazamiento, que sería 10. Y el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados vale 1. Es decir, el trabajo de la fuerza F es, en este caso, 18.000 julios, ¿no es cierto? 18.000 julios. Ese es el trabajo que realiza la fuerza F. Por una parte, ¿no? Lo que queremos. Ahora vamos a calcular el trabajo de la otra fuerza, que es el peso. Entonces, diremos, el trabajo de la fuerza del peso va a ser igual. Entonces va a ser a la fuerza peso por su desplazamiento por el coseno de su ángulo que forman los dos. Pero fíjense que el peso está apuntando hacia abajo y el desplazamiento hacia arriba. Es decir, bueno, en este caso, para el otro, para aclaración, esta era la fuerza y el otro era el desplazamiento. Entre los dos formaban 0 grados, ¿no? Para este caso, fíjense, va a ser aquí la fuerza y el peso, el peso está hacia este lado y el desplazamiento está hacia arriba, ¿no? Entonces, entre los dos forman 180 grados. Entonces, este va a ser coseno de 180 grados, ¿no? Entonces, estamos aplicando estrictamente lo que dice la formulita. Entonces, el trabajo del peso va a ser igual al peso, pero nuestro peso es 1470 newtons por el desplazamiento, que es 10, por el coseno de 180, pero el coseno de 180 vale menos 1, ¿no? Entonces, el trabajo del peso pues, va a ser igual a menos 14.700 julios, ¿no? Entonces, esta sería nuestra otra respuesta, ¿no? Entonces, pero nosotros queremos averiguar el trabajo de la grúa, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué será igual el trabajo de la grúa? El trabajo de la grúa, entonces, por tanto, el trabajo de la grúa va a ser igual al trabajo de la fuerza F, dice. Entonces, que esa es 18.000 julios. Y en este caso dice más, pero en este caso como el trabajo del peso es negativo, entonces dirá menos
Bueno, aquí luego vamos a colocar las unidades, ¿ya? Entonces luego dirá menos 14.700 julios. Entonces eso me está diciendo que el trabajo de la grúa es la diferencia de eso, ¿no? En este caso va a ser 300 serían 3.300 julios. Entonces, este es el trabajo de la grúa, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra respuesta, ¿no? Ahora, fíjense, bueno, este es un cálculo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el siguiente cálculo además. Vamos a trabajar con las fuerzas resultantes, ¿ya? Entonces, aquí hemos hecho de cada uno de los trabajos, pero no hemos hecho la fuerza resultante. Porque aquí dice fuerza resultante, producto escalar con el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, este digamos que sea 1, ¿ya? Un caso 2, que obviamente no hay que hacer los dos, ¿no es cierto? Porque es cada uno es resuelto en distinta forma, dirá, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza resultante entre las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Se supone que el movimiento está hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso, F para mí es positivo. La fuerza resultante, así le pondremos, va a ser igual. Entonces va a ser la fuerza que va en el movimiento menos el peso que va en la otra dirección. Entonces, esta es la fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante, fíjense, va a ser la fuerza F. Pero nuestra fuerza F vale 1800 newtons menos el peso, pero el peso es 1470. Entonces la fuerza resultante, bueno, así con minúscula, la fuerza resultante, entonces va a ser igual, ¿no? ¿Cuánto nos falta? 30 para que sea 15.000. 330, ¿no? A 1800, perdón. 330, pero en este caso es newtons, porque es fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora de la grúa? El trabajo de la grúa, pues va a ser la fuerza neta, la fuerza resultante, fíjense, la fuerza resultante, por, claro, esta es la definición, ¿no es cierto? Pero la definición sería así. Va a ser la fuerza resultante, como vector le anotaremos, ¿ya? Por el desplazamiento, ¿no? Entonces la fuerza de la grúa pues va a ser igual el módulo de la fuerza resultante, que ya lo tengo, por el desplazamiento, por el coseno de un ángulo. Ahora observen sobre la cuestión del ángulo. La pregunta es, ¿quién es más grande aquí? Porque si nosotros vamos a sumar vectores, digamos aquí está F, bueno, lo voy a poner horizontal, ¿ya? Y aquí está P, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién es más grande? Entonces, si ustedes observan, la fuerza F es 1800. En cambio, el peso es 1400. Obviamente que este es más grande. Eso quiere decir que al hacer la fuerza resultante, el resultado va a salir positivo. Es decir, la dirección de esta fuerza resultante es hacia arriba. Esa es la fuerza resultante, va hacia arriba. ¿Cuál es el ángulo que forman la fuerza resultante con el desplazamiento? Entonces, fíjense cómo van hacia arriba, es como en el primer caso, entonces forma 0 grados. Entonces, esto es 0 grados. Y esto para nosotros vale 1. Entonces, el trabajo de la grúa, entonces va a ser la fuerza resultante, que en este caso es 330, por el desplazamiento, que es 10 metros, ¿no? 10 metros. Y entonces, el trabajo de la grúa va a ser 3.300 julios, ¿no? Al igual que en este caso, entonces observen, en este caso, este sería más óptimo, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos calcular la suma de fuerzas cuando ocurren en un cuerpo, ¿ya? Eso es en cuanto a las fuerzas que intervienen en un cuerpo. Ahora revisemos a ver aquello. Dice lo siguiente. Dice trabajo de una fuerza variable, ¿ya? Entonces dice, en este caso la fuerza obviamente no es constante, ¿no? Es decir, esta va a ser variable. Y en este caso lo que vamos a nosotros considerar son resortes o muelles.
entonces al cual se las estira o se las comprime. Ese es el trabajo que hemos aprendido sobre las fuerzas elásticas, ¿no? Entonces, vamos a recordar aquí la ley de Hooke. ¿Ya? La ley de Hooke dice que la fuerza elástica, que hemos denotado por F sub E, va a ser proporcional, dice, a la deformación X de estirar o comprimir un resorte. Y esa ley de Hooke se basaba en esta formulita, ¿no es cierto? Donde les explicaba el signo menos solamente indica la parte opuesta de la deformación, ¿no? Una vez que descubrimos la formación, va a ser positivo en algunos casos para estiramiento y negativo para algunos fenómenos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir ahora el trabajo para fuerzas variables? Entonces, el trabajo de una fuerza variable se define como la integral. Bueno, fíjense, es un estiramiento de este resorte. Este resorte está estirado. Obviamente la fuerza elástica quiere volver a este lado porque este resorte ha sido estirado, ¿no? Entonces, una vez que ha sido estirado, ha llegado a un punto x2. Entonces, cuando nosotros agarramos este cuerpo, está estirado, entonces esta fuerza elástica va a hacer un trabajo de retornar su posición original, va a ser un trabajo de desplazamiento. Es decir, este desplazamiento de acá, para nosotros es X. Ese es el desplazamiento X, la deformación del resorte. Como quieres retornar, entonces decimos, y este trabajo va a ser variable, solamente en este caso de las fuerzas elásticas, va a estar definida, dice, ese trabajo, por la integral desde x2 hasta x1 de la fuerza elástica. Esta es su definición de la fuerza variable. Fíjense, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a imaginarnos que este cuerpo estaba en una posición 0 antes de estirarla, porque está estirada esta, ¿ya? Hemos estirado. Entonces, hay una fuerza elástica que quiere retornar hacia ella, ¿no? Esa es la fuerza elástica. Pero al retornar a su posición original, esta fuerza elástica va a cumplir un trabajo en ese retorno, en ese desplazamiento, ¿no? Entonces, según esta definición, diríamos así. Entonces, el trabajo de regresar de este punto X que has retornado, porque esta diferencia es X, ¿no es cierto? Es la deformación que es el resorte. Entonces va a ser, según esta definición, dice que es nuestra integral desde X hasta 0 de la fuerza elástica, pero la fuerza elástica es menos KX. KX, ¿no? Entonces, ese KX por diferencial de X, entonces va a ser igual. Entonces, la constante sale fuera de la integral y nos queda de X, desde X hasta 0 de X, ¿no? Y ustedes recordarán, entonces esto va a ser menos K por la integral de este, ¿no? Pero la integral de ese es X cuadrado medios, ¿no? La integral de X, evaluado entre X y 0. Así hemos definido, ¿no? Y si nosotros desarrollamos este corchetito, entonces va a ser así, menos K por... primero evaluamos en 0, hemos dicho, 0 al cuadrado dividido 2, menos, dice la formulita, reemplazamos X en X, entonces me quedará X cuadrado medios. Pero obviamente, si se dan cuenta, esto para mí es 0. Entonces, al hacer operaciones menos por menos me da más. Y entonces, este 2 va a quedar. Eso quiere decir que esto es un medio de K por X al cuadrado. Es decir, que el trabajo que resulta de que este cuerpo va a retornar a este lado es un medio de Kx cuadrado. Esta formulita es famosa para las energías potenciales, es la que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Claro, nuestro ejemplito es este resultado, pero va a ser la energía potencial de las fuerzas elásticas. Hagamos este pequeño ejemplo. Fíjense, dice, ¿cuál es el trabajo de la fuerza elástica del resorte estirado 20 centímetros, cuya constante de elasticidad de 800 newtons por metro? Entonces, más o menos que me está preguntando lo siguiente, fíjense. Está diciendo lo siguiente. Tengo aquí, ahora por si acaso, este que yo estoy haciendo en forma horizontal, puede ser por si acaso colgado también, ¿no? Desde un desplazamiento que va hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí tengo el cuerpo, aquí tengo el resorte, y este resorte
ha sido estirado desde un punto cero, un poquito más largo, digamos, desde un punto cero, pero dice que ha sido estirado 20 centímetros, ¿no? Mi X en mis datos vale 20 centímetros, pero en el sistema internacional esto es 0,2 metros, ¿no? 20 sobre 100, ¿no? Sí, 0,2 metros, ¿ya? El K, por si acaso, bueno, nos anticiparemos, el K es 800 newtons por metro, ¿no? Es la constante de elasticidad. Entonces, este de aquí a acá dice que has recorrido una distancia de 0,2 metros, ¿no? 0,2 metros. Ahora, si lo comparamos con aquel, en realidad, ¿quién va al 0,2? El 0,2 está aquí, en realidad, como gráfica, ¿no es cierto? Porque aquí empieza en 0 y termina en 0,2. Entonces, aquí nosotros vamos a calcular cuál es el trabajo que cumple esta fuerza elástica. Entonces, diremos, fíjense, así, el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual. La integral desde 0,2 hasta 0, porque va a retornar a su lugar original. ¿De quién? De menos k, ¿no es cierto? Le vamos a colocar tal como está, por dx. Pero esta integral nosotros ya hemos calculado, ¿no? Era este, ¿no? Pero a ver, lo hagamos de nuevo, fíjense. Entonces esto va a ser el menos k sale fuera, la integral de 0,2 hasta 0, de x, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a menos k, y la integral de x es x cuadrado sobre 2. Y eso está evaluado entre 0,2 hasta 0. Y entonces esto es igual entonces a menos k por el resultado de acá adentro. Primero reemplazo 0. 0 al cuadrado medios menos, dice la formulita, de 0,2 al cuadrado dividido 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto va a ser igual. Este es 0, entonces menos por menos se vuelve más, entonces va a ser k por 0,2 al cuadrado dividido 2, ¿no? Entonces, por tanto, el trabajo de la fuerza elástica, para este resorte, entonces va a ser k, dice, pero k vale 800. 800 por 0,2 elevado al cuadrado dividido 2. Entonces, esto va a ser igual a 400, dividido por 0,2 al cuadrado. 16 julios. Ya, a ver, continuando con el temario, ahora vamos a tocar el concepto de energía, ¿ya? Entonces, la energía, al igual que el trabajo, son funciones que cumplen las fuerzas para el movimiento de un cuerpo, o digamos la caída de un cuerpo, o finalmente el fenómeno que ocurre al efectuar ese trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense qué es la energía. No hay una definición propia en la mayoría de los textos que he revisado, pero un resumen de concepto para la energía sería: la energía es la capacidad, ¿no? La capacidad del trabajo que realiza una fuerza. Una fuerza realiza un trabajo. Si nosotros logramos medir ese trabajo, entonces esa va a ser la energía. Entonces, nuevamente, fíjense, la energía es la capacidad del trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo. Entonces, le mide, en otras palabras, mide esa capacidad que tiene ese trabajo. Eso quiere decir que está ligado en general a un trabajo. Ahora, fíjense, en términos generales, la energía de un sistema va a medir la capacidad de ese trabajo, ¿ya? Ahora, para nosotros existen diferentes tipos de energía. Nosotros vamos a estudiar en este capítulo la energía mecánica, porque estamos hablando de movimiento de cuerpos, ¿ya? Hay otros campos de estudio que se pueden manejar, como por ejemplo la energía eléctrica, la energía química, la energía nuclear, la energía luminosa y todo tipo de energías
según el campo que se está estudiando. Nosotros, digamos, como inicios, como introducción a este tipo de energías, vamos a estudiar la energía mecánica. Y como les repito, es el movimiento de los cuerpos. Algunos conceptos también que he tratado son los siguientes. Dice, la energía no se crea, dice, porque todo cuerpo o todo fenómeno que estamos viviendo en este universo siempre tiene energía, es decir, está en constante movimiento. La Tierra como planeta se está moviendo, el universo como tal se está moviendo, por lo tanto existe energía siempre. Entonces no se crea la energía, dice, ya existe energía, no se destruye. La energía solo se transforma de una forma a otra. O sea, puede existir un tipo de energía, porque si pasa esa energía, entonces obviamente se va a trasladar a otro fenómeno que va a denotar esa energía. ¿Ya? La energía, aquí nuevamente estoy haciendo referencia, es un escalar, es un número. ¿Ya? La energía es un escalar, no es vector, al igual que el trabajo. ¿Ya? Su unidad de medida de la energía también es el joule. ¿Ya? Que hemos dicho, ¿no? Un joule es un newton por metro. Eso como conceptos iniciales. Ahora vamos a estudiar, como les decía, la energía mecánica. La vamos a denotar con E sub m, energía mecánica. Como habíamos dicho, ¿no? Es la que tiene un cuerpo debido a su velocidad o posición, ¿no? Entonces, cuando va a existir velocidad, va a haber desplazamiento. Cuando va a estar en una posición, puede ser que esté suspendido en el aire, va a haber una caída. Entonces, esa energía mecánica es la que estamos estudiando. Entonces, dice, es la que tiene un cuerpo debido a su velocidad o posición. Y vamos a definir a esta energía mecánica como la suma de la energía cinética y la energía potencial, que a continuación vamos a estudiar. Es decir, la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esa para nosotros es la energía mecánica. Obviamente que para su trato y para su consolidación existe mucha teoría. Nosotros nos vamos a la parte operativa, a la parte de la cual podemos manipular. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética viene del término, como ya habíamos estudiado en dinámica, del movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces dice, se define como la energía asociada al movimiento de un cuerpo. Es decir, un cuerpo va a tener energía cinética si éste se mueve en el espacio, se mueve en un terreno horizontal o dependiendo del fenómeno que trabajemos, ¿no? Y le vamos a denotar a esta energía cinética con esta abreviación, ¿ya? Una E mayúscula y E sub C, energía cinética. En algunos textos está con K, energía cinética con K. Así como nosotros hemos estudiado el coeficiente de fricción cinético, le hemos llamado mu sub K, ¿no ve? Entonces aquí le vamos a llamar energía cinética, ¿ya? Esta energía cinética dice que es igual, por definición, a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Esta formulita de dónde ha salido esta pregunta, vamos a ver en este ejemplo, ¿ya? Fíjense que dice que la energía cinética está asociada al movimiento de los cuerpos. Aquí he tomado un cuerpo de masa m y va a sufrir un desplazamiento hasta esta parte. Es decir, has recorrido una distancia x, ¿ya? Entonces, cuando hemos trasladado este cuerpo desde aquí hasta aquí, ha adquirido una velocidad. Aquí la hemos llamado velocidad inicial 0 y esta es la velocidad final que le vamos a llamar b, ¿ya? Para que coincida con esta b. Obviamente que al trasladarse este cuerpo a este caso ha habido una aceleración. No estamos analizando la aceleración como tal, pero estamos estudiando este fenómeno, ¿ya? Ahora, como dice que la energía es la capacidad del trabajo que se realiza una fuerza, entonces vamos a calcular el trabajo de esta fuerza F referente a esta masa. Además que en esta masa no vamos a considerar otras fuerzas, solamente vamos a considerar la fuerza F y no vamos a considerar rozamiento. No tiene peso, no tiene una normal, no lo vamos a estudiar eso. Simplemente vamos a determinarlo idealmente como que esta fuerza va a trasladar este cuerpo a esta posición, ¿ya? Entonces, si es así, el trabajo de la fuerza F, entonces como ya hemos estudiado, es la fuerza F por su desplazamiento por el coseno del ángulo que los genera. En este caso, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, que ahorita lo he llamado X, entonces es 0 grados, ¿no? Porque es el desplazamiento y la fuerza.
Entonces esto es 1, ¿no? Entonces el trabajo de la fuerza F entonces había sido F. Ahora nosotros vamos a hacer el siguiente cambio. A este desplazamiento, bueno, aquí le vamos a colocar punto inicial de partida que va a empezar en 0 y el X final que va a terminar en X. Es decir, ha recorrido una distancia X. Entonces, este delta R para nosotros en nuestra teoría va a significar X. ¿Ya? Entonces, esto es F por X. Pero ahora recordemos qué cosa era F por la segunda ley de Newton. La fuerza F por la segunda ley de Newton es masa por aceleración. ¿Ya? Es la masa por aceleración. Y para el caso del desplazamiento X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos la siguiente formulita. En cinemática tenemos lo siguiente. Fíjense, recordemos esta formulita. X es igual a X sub 0 más B velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Eso tenemos, esa formulita en cinemática, ¿no? Ese es el desplazamiento cuando un cuerpo se mueve. Para nosotros este X sub 0 vale 0 y este B sub 0 vale 0, ¿no? En todo caso, este X para nosotros es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo podré reemplazar acá, ¿no? Así, fíjense. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo de la fuerza F, entonces va a ser masa por aceleración. Perdón, acá le ponemos por X y ahí los reemplazamos. Entonces va a ser por un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Es cierto? Ahora lo que podemos hacer en esta parte es lo siguiente, fíjense, haciendo los cálculos siguientes. Tenemos que llegar a esta formulita, ¿no? Entonces le vamos a separar esta masa. Bueno, aquí podemos separar este un medio. Aquí la masa. Y esta aceleración por esta aceleración es aceleración al cuadrado. Entonces eso es aceleración al cuadrado por t cuadrado. Entonces el trabajo de la fuerza F entonces va a ser un medio de la masa por la aceleración por el tiempo pero elevado al cuadrado. Entonces tenemos hasta este momento, fíjense, esta fórmula. Pero sabemos también por otra fórmula lo siguiente, ¿no? Esto es adicional, ¿ya? Entonces tenemos algo adicional. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer de acá es despejar la aceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, para nosotros sucede lo siguiente. A ver, este B sub 0 para nosotros es 0, ¿no es cierto? En nuestro tratamiento de acá. Entonces, eso quiere decir que la velocidad final, que en este caso es B, le estamos llamando, entonces va a ser igual a aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, este pequeño dato lo voy a reemplazar acá. Así, entonces diremos que el trabajo de la fuerza F va a ser un medio de la masa por AT, pero eso es B. Entonces, velocidad al cuadrado. Pero por definición, el trabajo de una fuerza F es, este número es la medida del trabajo de esta fuerza. Por tanto, la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esta formulita para nosotros es esencial, ¿ya? Porque nos va a permitir cálculos de manera que podamos resolver problemas tan complicados en algunos temas y esto nos los va a resumir, ¿ya? Entonces, esta formulita hay que marcar. Ahora tenemos otra situación, fíjense. Aquí tengo la energía potencial. La energía potencial, dice, se define como la energía asociada con la posición de un cuerpo. ¿A qué se refiere con la posición de un cuerpo? La posición de un cuerpo puede estar suspendida y en ese caso va a tener una energía potencial ese cuerpo debido a su caída, ¿ya? Y le vamos a denotar a esa energía potencial como E sub P. Ya, es la energía potencial. Dice, esta energía depende de las energías que se están tratando, porque hay diferentes tipos de energías, como hemos mencionado, ¿no es cierto? La energía mecánica, eléctrica, química, depende mucho de la energía potencial de cuál estás tratando. Vamos a estudiar dos en particular que nos interesa en este caso para la energía mecánica. Una que es la energía potencial gravitatoria o gravitoria también puede ser.
y otra la energía potencial elástica, que tiene que ver con resortes o con muelles. ¿Quién es la energía potencial gravitatoria? Dice, es aquella que está asociada a un cuerpo de masa m en una determinada altura, es decir, que está suspendida. Su formulita para nosotros va a ser, de la energía potencial gravitatoria, es mg por h. Algunos textos lo manejan así, energía potencial gravitatoria, ¿ya? Nosotros la vamos a manejar directamente como energía potencial y va a ser gravitatoria cuando esté suspendida en el aire, ¿ya? Otro tipo de energía es la energía potencial elástica, dice, es aquella que está asociada a un muelle o resorte que ha sido estirado o comprimido, ¿no? Una distancia X, es decir, la deformación. Y tiene además una constante de elasticidad K. Y esta es su formulita para cuando sea la energía potencial elástica, 1/2 de kx cuadrado. Recuerden, en el anterior video hemos demostrado esto a través de integrales, pero esta es su definición, ¿ya? La demostración propia de esta, por lo menos la verificación, sería lo que hemos hecho con integrales. Pero para aquel caso, fíjense, para la energía potencial gravitatoria, vamos a considerar lo siguiente, fíjense, es más sencillito aún todavía eso. Tengo aquí un cuerpo de masa m, ¿ya? Este es el cuerpo, y está a una determinada altura. Está a una altura, entonces lo estamos suspendiendo en el aire, y en un momento de esos lo vamos a dejar caer. Y este cuerpo, al partir del reposo, tiene una velocidad inicial 0. Y entonces al empezar a caer, va a adquirir una velocidad, y va a caer con cierta velocidad acá. Entonces, pero va a tener una energía propia. La energía que este cuerpo, esta masa, en el momento en que está sostenida, es como, digamos, este marcador, ¿no? Así cuando lo sostenemos, no tiene energía potencial. ¿Cuándo se va a expresar energía potencial? Cuando levante yo mi brazo, entonces este marcador caiga al suelo. Cuando adquiera una velocidad, entonces va a tener una energía potencial. Es decir, en todos los fenómenos, todos los cuerpos tienen una energía potencial dependiendo de la posición en la que se encuentren. Entonces vamos a imaginarnos que está en reposo y lo soltamos y cae al piso en una determinada altura. Pero ¿qué hace que este cuerpo caiga hasta el piso? Lo que le influye es la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a medir el trabajo que realiza esta fuerza. Entonces, el trabajo que realiza esta fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia recorrida, ¿no? Bueno, anotaremos así. El trabajo de la fuerza F es la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo que determina. Pero ¿quién está, en este caso va a actuar, fíjense, la fuerza? ¿Y quién sería el ángulo? El desplazamiento, como se puede observar, así va a caer. Es decir, este sería nuestro delta R, ¿no? Es decir, peso y delta R, en este caso, van a formar un ángulo de 0 grados. Entonces, este sería 0 grados, ¿no? Bueno, ahora sí lo podemos intercambiar. Entonces, este trabajo del peso, entonces va a ser el peso propio por la distancia recorrida, que sería h, por el coseno de 0 grados, que sería 1, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza P, por la fuerza P, va a ser P, pero nuestro P en este caso es masa por gravedad. Entonces, esto va a ser masa por gravedad. Pero ese es el trabajo del peso de la masa que se realiza al caer. Y por definición hemos dicho, de acuerdo a la posición, es decir, la energía potencial de esta masa, de este cuerpo, va a ser igual a mg por h. Por tanto, diremos que la energía potencial gravitoria, en este caso gravitatoria, es mg por h. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es esencial para nuestros cálculos. Ya, jóvenes, ahí, por si acaso, ¿ya? Aquí vamos a hacer un repaso muy rápido. La energía mecánica se define como la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética se define como 1/2 de la masa por velocidad.
al cuadrado. Aquí, como se ha visto una pequeña demostración, ¿no? Esa es la energía cinética siempre, ¿ya? Tiene que referirse siempre al movimiento de los cuerpos, pero en este caso, sin manejar, digamos, este concepto de energía potencial, porque no está cayendo, ¿no? Sino lo está manejando una fuerza externa, ¿ya? Pues en este caso de la energía cinética. En cambio de la energía potencial hay dos casos, ¿no? La energía gravitoria y la energía potencial elástica. Algunos ejemplos, ¿ya? Y algo todavía más de la teoría. Y veamos, fíjense, aquí estaba haciendo una especie de resumen, ¿no? En cuanto a la energía mecánica. La energía mecánica se da en cuanto a velocidad y a su posición, hemos dicho, ¿no? Y en este marco, la energía mecánica se desglosa en dos tipos de energía. La energía cinética y la energía potencial. Entonces, hemos dicho que la energía cinética está asociada al movimiento del cuerpo. Y la energía potencial asociada a la posición. Cuando está suspendida, ¿no es cierto?, en una posición, se adquiere cierta velocidad a través de la gravedad, entonces tiene una energía potencial. Y en todo caso, esta energía mecánica tiene esta formulita, ¿no? La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Así hemos definido de inicio, al inicio del temario. Fíjense aquí unos ejemplos bastante sencillos. Ustedes se van a dar cuenta que no es nada complicado, fíjense. Dice acá, si un móvil de 400 kilogramos tiene una velocidad de 54 kilómetros por hora, luego, ¿cuál será su energía cinética? Dice. Entonces, fíjense, vamos a hacer un esbozo de su dibujo. Entonces, más o menos como que es así, fíjense. Entonces, digamos, aquí tenemos un pequeño móvil. Este es el pequeño móvil, ¿no? Entonces, y este tiene una velocidad, dice, de 54 kilómetros por hora, ¿no? Y además tiene, dice, una masa igual a 400 kilogramos. Entonces, recordemos lo siguiente, ¿no? Calcula la energía cinética, dice. La energía cinética es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. Es bastante simple, ¿no? Entonces, aquí tenemos la velocidad. Tendremos que hacer una conversión de 54 kilómetros por hora. Entonces, hagamos esto. Aquí tenemos que a metros, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros. Y aquí tenemos que una hora hacen 3600 segundos. Esta velocidad que, bueno, a ver si no me equivoco, es 15 metros por segundo. ¿Ya? Esa es su velocidad. Entonces ya no necesito otra cosa más porque la masa está en kilogramos. Entonces digo su energía cinética es un medio de su masa, que sería en este caso 400 por 15 al cuadrado, ¿no? Y esta energía cinética entonces me va a dar 200 por 15 al cuadrado. Y esa es energía cinética julios. ¿Ya? Entonces hay que hacer una simple multiplicación, ¿no es cierto? Y la energía, como hemos dicho de inicio, recuérdese que se mide en julios, ¿ya? Entonces, julios. Aquí tengo otro problemita, fíjense, dice, se deja caer una esfera de 2 kilogramos de una altura de 3 metros. ¿Cuál es su energía potencial? Dice. Pues imaginémonos lo siguiente. Aquí está la esferita de 2 kilogramos, bueno, esta es la masa, ¿no es cierto? Entonces cae, dice, de una altura de 3 metros, ¿no? 3 metros. Cae. Perdón, en la teoría no se ha especificado, pero esta parte se llama nivel de referencia. En la energía potencial hay que tomar siempre un nivel de referencia, porque de acuerdo al fenómeno o al tratamiento del problema, podemos tomar un nivel que se adecue, digamos, para nuestros intereses, ¿ya? Entonces, este está en reposo y va cayendo, entonces dice cuál es su energía potencial, ¿no? Entonces, aquí ha caído el objeto. Entonces, recordemos, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por su altura.
Entonces, si ustedes observan, es bastante simple, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hecho el análisis, obviamente. Entonces la energía potencial va a ser igual a la masa, que es 2 por la gravedad, por su altura, que en este caso es 3 metros, ¿no? La energía potencial entonces va a ser 6 por 9,8 y su energía potencial entonces va a ser 6 por 8, 48, 4, 6 por 9, 54, 58. Un decimal, entonces esto se mide en julios, ¿no? Entonces, como pueden observar, entonces el cálculo de estos pequeños conceptos, pero que nos permiten allanar, porque en los ejemplos vamos a ver ya un poco más elaborados su importancia, ¿ya? Ahora aquí también tengo otra situación. Dice, ¿cuál es la energía potencial de un resorte? Dice, ¿no? De constante de elasticidad de 200 newtons por metros, que se estiró 15 centímetros, dice. Nos podemos hacer el dibujito. Ahí está nuestro resorte. Entonces, este resorte, digamos, aquí era 0 y aquí se ha estirado 15 centímetros. Hasta ahí se ha estirado, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cuál es la energía potencial? Entonces recordemos que la energía potencial es un medio de la constante de la elasticidad por x al cuadrado. Bueno, acá los datos. Los datos, el K vale 200 newtons por metro y el X vale 15 centímetros. Bueno, eso hay que calcular. 15 centímetros, entonces en metros, en el sistema internacional, 0,15 metros, ¿no es cierto? Entonces nuestra energía potencial elástica en este caso es K, que es, un medio, y K es 200 por 0,15 elevado al cuadrado, la energía potencial elástica, esto sobre esto es 100 por 0,15 al cuadrado, que he calculado 0,0225, ¿ya? Entonces la energía potencial va a ser lo siguiente, se coge dos ceros, 2,25 julios, ¿no? Ahí como se puede observar. Entonces esa es la energía potencial. Si ustedes observan, entonces sus cálculos son relativamente sencillos, ¿no? Salvo, digamos, el problema que pueda complicarse en lo que se está planteando. Bueno, este título más veamos. Conservación de la energía, dice. Que se conserve la energía es que en cada momento de un fenómeno físico mantenga esa energía y que se mantenga constante. Dice aquí, siempre que no exista, ¿ya? Importante. No tiene que existir rozamiento para que la energía se conserve. Dice, siempre que no exista rozamiento, la energía mecánica, que es E sub m, se conserva. Es decir, la energía cinética más la energía potencial no cambia en el tiempo. Es decir, esta energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. La energía mecánica, como ya hemos determinado, es la energía cinética más la energía potencial. Cuando no hay rozamiento, es decir, en terrenos lisos, la energía mecánica se va a mantener, se va a conservar. Eso me está diciendo que la energía en un punto de un desarrollo va a seguir siendo la misma energía. Eso quiere decir, siendo que la energía mecánica es energía cinética más energía potencial, para la energía mecánica inicial es energía cinética inicial más energía potencial inicial. Y para la energía mecánica final será energía cinética final más energía potencial final. Entonces, esta situación siempre se va a dar. Esto es importante, ¿ya? Cuando existan una conservación de la energía, vamos a tomar en cuenta esta formulita. Sumamente importante, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra formulita cuando haya conservación de la energía. Y está bien remarcado, ¿ya? Entonces, a ver, veamos este caso.
tenemos aquí una esfera a una altura h. Y en esta parte, cuando se deja caer, la velocidad inicial es cero, ¿no? Entonces, este cuerpo empieza a caer y aquí llega a su posición final, ¿no? Entonces, a esta la vamos a considerar que tiene una velocidad 1 y a esta una velocidad final, ¿ya? Entonces, aquí la energía, fíjense, aquí vamos a, en este ejemplo particular, vamos a decir que no existe resistencia del aire. Ustedes se imaginarán que siendo un cuerpo liviano, puede que demore en caer por la resistencia del aire, pero así como aquí dicen no tiene que existir rozamiento, entonces aquí no vamos a considerar la resistencia del aire. Y en ese caso se va a conservar la energía. Es decir, que la energía, en este caso la energía cinética inicial, en este caso, ¿cuál va a ser? Fíjense, la energía cinética. Va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial, que sería la velocidad inicial al cuadrado. Pero en este caso, como está partiendo del reposo, esto vale cero. Vale cero, ¿no es cierto? Es decir, que la energía cinética en ese punto vale cero, ¿no? ¿Y cuál sería la energía potencial? La energía potencial en este punto va a ser la masa por la gravedad por su altura, h, ¿no es cierto? Porque va a caer en ese sentido. En este caso, vamos a tener una energía cinética 1, obviamente respecto a su velocidad, y vamos a tener una energía potencial 1. En esta parte, en el nivel de referencia, ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí tiene una energía cinética final, que en este caso, fíjense, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Es un medio de la masa de la velocidad final al cuadrado. En este caso tiene una velocidad ya, porque este cuerpo ha caído. En cambio, en la energía potencial final, va a ser masa por gravedad por altura. Pero esta altura aquí ya ha terminado su altura, no tiene altura. Entonces, este vale cero, ¿no? Eso quiere decir que la energía potencial, cuando ya ha llegado al suelo, vale cero. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética en la posición 1 más la energía potencial en la posición 1, ¿no? En esta posición de velocidad 1. O también podemos decir, fíjense, que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es la energía cinética final más la energía potencial final. Entonces, estas relaciones nosotros tenemos en este comportamiento de este fenómeno físico. Y obviamente quiere decir que la energía cinética más la energía potencial es una constante, siempre se mantiene. O sea, en este análisis, ¿ya? Veamos este ejemplo. Dice aquí, se deja caer una esfera de una altura de 10 metros, dice. Luego dice, calcula la velocidad de la esfera cuando está a una altura de 6 metros y cuando rebota en el piso, dice. No existe resistencia del aire. Entonces, asumiendo esta situación y teniendo estas ecuaciones, nosotros vamos a poder resolver este ejercicio. Fíjense, solución. Entonces, tenemos la esfera de una masa m, obviamente, y entonces esta va a caer por acción del peso, va a caer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar un nivel de referencia. Este es nuestro nivel de referencia. Entonces, este va a caer, dice, con una altura, a una altura de 10 metros, dice, ¿no? Entonces, esta va a ser su velocidad inicial, que parte del reposo, que siempre es cero, porque se deja caer, ¿no es cierto? Está en reposo, se deja caer. Entonces, a esta altura, tratándose de V sub 0, le vamos a llamar altura 0, que vale 10 metros. Entonces, esta esferita, al caer a una cierta altura de 6 metros, dice que tenemos que calcular su velocidad. Entonces, más o menos, cuando aquí está la esferita y está cayendo, de aquí tiene una altura de
Bueno, en este caso, aquí vamos a considerar una velocidad 1. Entonces, esta velocidad 1, ahorita vamos a anotar los datos, es una interrogante. Entonces dice que esta es la altura, le vamos a llamar H1, 6 metros. ¿Ya? Y cuando ya llega al piso, ya ha llegado al piso, entonces aquí tiene una velocidad final, que también me están preguntando, ¿no? Dice, se deja caer una esfera de una altura de 10 metros, ahí está. Calcula la velocidad de la esfera cuando está a una altura de 6 metros, dice. A una altura de 6 metros y cuando rebota en el piso, dice. Es decir, cuando está a punto de rebotar en el piso, choca y hay que calcular esa velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Entonces, vamos a decir, en este punto es 0, en este punto es, perdón, B sub 0, este es B sub 1 y B sub F. Entonces diremos, como no hay resistencia, entonces hay conservación de energía. Entonces existe conservación de la energía. Cuando actúan fuerzas que no conservan la energía, el tratamiento cambia. Pero cuando no hay rozamiento, cuando no hay resistencia del aire, la conservación de la energía siempre se va a dar. Y es decir, estas formulitas vamos a poder practicar. En este caso, fíjense, diremos, al igual que en este análisis, la energía cinética en el instante cero más la energía potencial en el instante cero, como se conserva la energía, va a ser la energía cinética en el instante 1 más la energía potencial en el instante 1. ¿Cierto? Entonces, esto vamos a decir, a ver, esto que sea para B sub 1, ¿ya? Para la velocidad 1. Bueno, acá los datitos nos estamos olvidando, perdón. Nuestros datitos son los siguientes. Tenemos una altura de 10 metros, tenemos una altura intermedia de 6 metros. No existe rozamiento. Nos preguntan por la velocidad 1. Nos preguntan por la velocidad 2, la velocidad final, perdón. La velocidad final. Y nos dan una masa, ¿no es cierto? Pero esta masa no va a intervenir dentro del proceso, pero no va a ser necesario su dato. Entonces, fíjense, por conservación de la energía, esto será. ¿A qué es igual la energía cinética en el punto cero? Entonces, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial, como se ha dejado caer de una altura, es masa por la gravedad por la altura h sub 0, en este caso, porque estamos hablando de la posición B sub 0. La energía cinética 1 es 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, siempre en términos de la masa de la esferita, ¿no? Más la energía potencial, va a ser masa por gravedad por la altura h sub 1. Entonces, si ustedes aquí observan, el B sub 0 es 0 porque se ha partido desde el reposo. Entonces, esta partecita se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Me quedaría, este lo voy a trasladar hasta estar al otro lado y este lo voy a dejar en un solo lado. Entonces, eso querría decir entonces que esto es 1/2 de la masa de velocidad 1 al cuadrado es igual a mgh0 menos, este pasaría a restar, mgh1. Y si ustedes observan, en cada uno de los términos aquí hay m. Entonces, ese m lo podemos cancelar, ¿no? Entonces, lo que me queda es 1/2 de b sub 1 al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer que entonces, que b sub 1 al cuadrado es igual, este 2 lo paso a multiplicar, y más aún todavía aquí, bueno, acá hagamos nomás, gh sub 0 menos gh sub 1. Entonces, la velocidad 1 al cuadrado, entonces va a ser igual. Va a ser entonces 2 veces g, bueno, acá lo factorizamos g por h sub 0 menos h sub 1.
Y entonces el B sub 1 pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8, que es la gravedad, por H0 menos H1. H0 menos H1, entonces esto es 4, ¿no? Ya, y en todo caso, nuestra velocidad 1, entonces va a ser igual. 8,8 metros por segundo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí la conservación de la energía de estas formulitas nos han podido hallar este dato. Aquí también, ojo, alguna situación. Nosotros podemos resolver por cinemática, pero posiblemente que en la parte de cinemática, para caída libre, necesitamos algún dato más, o tal vez por si no necesitemos, ¿no es cierto? Habría que hacer la diferencia y habría que hacer su cálculo. ¿Ya? Ese, por ejemplo, en el caso del B sub 1. Entonces, aplicamos lo propio. Diremos energía cinética inicial más energía potencial inicial, porque como existe conservación de la energía, es la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Como hemos mencionado en lo que estaba escrito más antes. Escribimos sus formulitas. Este es un medio de la masa de la velocidad inicial al cuadrado más mg h sub 0, lo que más antes habíamos escrito, ¿no es cierto? En el caso de la energía cinética final será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg h. Bueno, en este caso el h, fíjense aquí, ya no tiene altura, ¿no es cierto? El h para nuestro caso vale 0 porque ya está en el piso. Entonces, aquí diremos que este vale 0 y la velocidad inicial vale 0. Entonces, solo nos hemos quedado con estas dos, ¿no? Entonces, lo vamos a escribir así, fíjense. Más aún, fíjense, para resumir esto, una vez que se han anulado estos, las masas también podemos cancelar. Y lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que un medio de la velocidad final al cuadrado es igual a g por h sub 0. Eso quiere decir que la velocidad final al cuadrado es 2 veces g por h sub 0 y la velocidad final entonces es la raíz cuadrada 2g por h sub 0. Y entonces eso me da que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por h sub 0, pero h sub 0 para nosotros es 10, ¿no? Entonces, la velocidad final resulta ser 14 metros por segundo. Fíjense, en esta formulita que está aquí, esta fórmula supuestamente, así como está, no está completa y alguien puede decir ¿por qué no estaría completa? ¿Qué nos faltaría aquí? Porque fíjense que en la anterior explicación, del anterior video, la energía, habían dos energías potenciales, ¿no? Esta energía mecánica de un cuerpo, entonces fíjense, es la energía mecánica, dice que la energía cinética, bueno, no sé si tal vez voy a explicar posteriormente ahorita, pero me estoy adelantando, más la energía potencial, pero la energía potencial ¿de quién? ¿No? Entonces, esta energía potencial puede ser la energía potencial, queremos llamarlo SUP, pero le vamos a llamar gravitoria. Gravitoria, ¿por qué? Porque tiene que ver con la gravedad. Esa energía potencial es cuando se deja caer. Pero ¿qué pasaría si en un fenómeno físico intervendría también un resorte? Entonces, esta energía potencial ya no sería solamente la energía potencial gravitoria. Entonces, tendríamos que sumarle más otra energía potencial, ¿no? Esa energía potencial, la que hemos definido hasta el momento, tendría que colocarse una E más. Y esta EP que está así, sería la energía potencial elástica. Es decir, para que nosotros podamos analizar un fenómeno, no necesariamente nos podríamos restringir a esta fórmula básica, ¿ya? Tendríamos que desarrollar estos tres.
pero la suprimimos porque aquí no se ven resortes, ¿no? Ya continuando con esta parte de la conservación de la energía, vamos a especificar, a ver, dos ejemplos, ¿ya? Y luego vamos a estudiar algunos detalles. Fíjense, acá dice, por ejemplo, en este ejemplo, dice, por un plano inclinado se desliza un cuerpo de masa m desde una altura h, ¿ya? H sub 0, ¿no? Una altura h sub 0, aquí ya me estaba marcando, ¿ya? Dice, no hay rozamiento del cuerpo con la superficie, obviamente, ¿no? Y nuestra consulta es, ¿cuál es la velocidad final cuando este cuerpo llega a la base del plano, ¿no? Cuando llega aquí. Entonces, este tratamiento de este problema tiene que ver con la conservación de energía. ¿Cómo? Posteriormente vamos a ver que hay fuerzas que conservan la energía cuando están asociados a la gravedad, porque este cuerpo de manera natural se va a deslizar por efecto de la gravedad. Entonces, este cuerpo va a ser una fuerza que va a conservar la energía, ¿ya? Entonces, veamos, fíjense. Solución. Como vamos a ver posteriormente y en los ejemplos que vamos a tratar, en este caso va a haber conservación de la energía, porque se tratan de que, como habíamos dicho más antes, no hay rozamiento. Cuando no hay rozamiento, se conserva la energía. Entonces, eso está ocurriendo en este caso. Entonces, para eso, fíjense, como este cuerpo se desliza, dice, entonces en esta primera posición, la velocidad del cuerpo es cero en este caso, ¿no? Cero. En cambio, la velocidad final, en este caso, le vamos a colocar, digamos, v, ¿ya? Entonces, en esta parte, lo que nuestra interrogación es cuánto vale v, ¿no? Entonces, bueno, acá nomás vamos a manejar los datos, ¿ya? Tenemos una altura y tenemos un ángulo. Tenemos una velocidad inicial, que parte del reposo, y tenemos una velocidad final. Entonces, en esta primera parte, en el punto 0 y en el punto F, entonces va a haber una energía mecánica inicial en esta primera parte, y aquí va a haber una energía mecánica final, ¿no? Entonces, por conservación de la energía, entonces ya no vamos a escribir esa parte. La energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la energía mecánica? La energía mecánica es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Y la energía mecánica final, entonces será la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Entonces, como ya habíamos estudiado, la energía cinética se define, o por lo menos está definido como un medio de la masa de ese cuerpo, ¿no? Bueno, aquí dice de masa m, ¿no? No he colocado los datos, tiene una masa m este cuerpo. Por la velocidad inicial en este punto, ¿no? Estamos en energía cinética inicial, entonces v sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial de esta masa. Entonces eso es masa por gravedad por altura, pero la altura es h sub 0, ¿no? Y en este caso, digamos, en el caso de la energía cinética final, para este caso, entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Por definición. Y luego acá será masa por gravedad por altura, pero en este caso la altura en este punto. Y diremos que en este punto, por ejemplo, su altura es H1, digamos, ¿ya? O HF, digamos. Altura final, digamos, ¿no? Entonces esto va a ser altura final. Pero como podemos observar, fíjense, en este caso, la velocidad inicial como es 0, entonces este término en este caso se va a hacer 0, obviamente, ¿no? Y en este caso, para el HF, como esto ya no tiene alturas respecto del piso porque ya ha llegado a su tope, entonces este HF vale 0, entonces en todo caso esto va a valer 0, ¿no? Entonces con lo que nos vamos a quedar es con lo siguiente, ¿no? Que mg H0, entonces va a ser igual a un medio de m por velocidad final. Bueno, en este caso, si hacemos el reemplazo, va a ser v al cuadrado, ¿no? Velocidad final. Podríamos haber mantenido incluso eso, ¿no? Lo que podemos hacer ahora entonces acá es anular esto. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que en este caso, como lo que estoy intentando es averiguar la velocidad final, entonces este v entonces va a ser igual. Entonces va a ser v cuadrado
por un medio, ¿no? Bueno, este 2 vamos a ir a multiplicar allá. Entonces esto va a ser igual a 2 por g por h sub 0. Y entonces nuestra velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2g por h sub 0, ¿no? Por la altura inicial. Vamos a tener la gravedad, nos van a dar la altura y entonces vamos a hallar la velocidad final. Ahora esto lo he hecho un poco corto para objetivizar lo siguiente, fíjense. Esto lo he hecho a través de la conservación de la energía, ¿no? Pero podemos ver este mismo caso a través de dinámica. Veamos, con rojito, a ver, a través de la dinámica, ¿ya? Veamos el tratamiento con dinámica. Ya con lo que estábamos estudiando en el anterior capítulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo será? Fíjense, para ese caso, vamos a, en este pequeño gráfico, hacer lo siguiente. Fíjense, voy a borrarlo esto. Y bueno, en esta parte ya no necesitamos esta parte. Y entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. Por dinámica, entonces lo vamos a hacer. Entonces, tenemos aquí el peso de esta masa que apunta hacia el centro, el peso, ¿no? Que va a ser, el peso va a ser igual a mg, ¿no es cierto? Y va a tener una normal, ¿no? Una normal. Y obviamente este peso se va a descomponer en los vectores componentes, que en este caso va a ser P sub X y este va a ser P sub Y, ¿no? Y el ángulo alfa que está acá, ¿no? Entonces, fíjense que en esta masa, al deslizarles, ya no actúa ninguna fuerza más, porque simplemente se va a deslizar, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos averiguar, ¿cuál es la velocidad final en esta parte, ¿no? Lo hemos llamado B. Ahora, obviamente, aquí su velocidad inicial era 0, ¿no? Entonces, además que para trabajar, digamos, en la parte de dinámica y llegar a esta velocidad final, vamos a tener que tener un desplazamiento, ¿no? A ese desplazamiento le vamos a llamar X, ¿ya? Analicemos en primer caso, por ejemplo, en cuestión de dinámica, ¿qué significa nuestro P de X? ¿Ya? Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, P de X, que es la única fuerza que se está moviendo en ese sentido, entonces va a ser igual a masa por aceleración, ¿no es cierto?, de ese sistema. Pero P de X, en nuestro caso, va a ser P por el seno de alfa igual a masa por aceleración, obviamente, ¿no? Y este P en realidad es mg seno de alfa igual a masa por aceleración. Aquí podemos cancelar las masas y entonces lo que me va a quedar que la aceleración es g por el seno de alfa, ¿no? Pero obviamente que hasta aquí solamente he calculado la aceleración, ¿no? Otra cosa que podemos distinguir aquí, fíjense, es lo siguiente, ¿no? Podemos darle a esta parte un nombre, a esta distancia me refiero, que la vamos a llamar un desplazamiento X, ¿ya? De este cuerpo a partido hasta acá. Entonces, esa distancia que es recorrido le vamos a llamar X, ¿ya? Entonces, observen que ahora en este pequeño triángulo podemos obtener ese desplazamiento, ¿no? Entonces, además diremos, ¿no? Además tenemos, fíjense, en este, ¿no? Tenemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces de aquí lo que vamos a hacer es despejar el X, ¿ya? Y el X va a ser igual, pasa a multiplicar, entonces va a ser X igual a H sub 0 sobre el seno de alfa, ¿no? Por una parte. Pero también tenemos lo siguiente, pero sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces g por en este caso le hemos llamado y, ¿no es cierto? Cuando estábamos en caída libre, en este caso le vamos a llamar x, ¿ya? La distancia que ha bajado, digamos, ¿no? Porque hay una gravedad que actúa, ¿no? Entonces, pero aquí el b sub 0 vale 0, ¿no? Entonces nuestra velocidad final al cuadrado, que sería el b, que es el b,
Pues va a ser igual a 2 veces G por X. Pero este X para nosotros vale... bueno, en este caso, fíjense, nuestra aceleración sería, ¿no? La aceleración, perdón. Nuestra aceleración. Y esa aceleración para nosotros, fíjense que vale G por seno de alfa, ¿no? Y nuestro X vale H sub 0 sobre el seno de alfa. Obviamente, ¿no? Entonces nuestra velocidad final va a ser, con este se cancela, y entonces me va a quedar, perdón, es cuadrado. Entonces va a ser 2G por H sub 0, y de aquí tenemos que B es igual a 2 veces G H sub 0, ¿no? Entonces, como se puede observar, fíjense, en ambos casos, ya sea por dinámica, ya sea simplemente por el tratamiento del trabajo de la energía, entonces tenemos las mismas fórmulas, obviamente, ¿no? ¿Quién es más óptimo en este caso? Obviamente, la conservación de la energía, ¿no? Para ese tipo de ejemplos. Veamos el siguiente caso. Vamos a ver ahora la energía potencial, pero de la que participa un resorte, ¿ya? Para conservación también de la energía. Un resorte, dice aquí, por ejemplo, sufre una deformación X, ¿no? Aquí estaba dibujando al ser estirado, dice, ¿no? Es decir, lo que nosotros es agarramos este resorte y lo estiramos. Momentáneamente lo sostenemos, digamos, en esa parte, pero este resorte, al ser estirado, está en un estado donde al momento de ser soltado, entonces este va a recuperar su posición final. ¿Por qué? Está almacenado aquí una energía que está resistiendo este resorte, ¿no? Entonces, a punto de que cuando sea soltado, va a desarrollarse energía. A ese tipo de energía se le llama energía potencial elástica. Entonces dice aquí, al ser estirado, luego dice, se suelta hasta que regresa a su posición inicial, ¿no? Lo vamos a soltar y va a regresar a su posición inicial. Ahora dice, si no existe rozamiento, nuevamente, entonces fíjense, aquí no existe rozamiento, ¿no? Aquí decían, no hay rozamiento, y aquí dicen, no existe rozamiento, ¿no? Entonces, cuando no hay rozamiento, se conserva la energía, ¿ya? Entonces, fíjense, agarramos el resorte y lo soltamos y este va a regresar a su posición inicial. Imagínense que este fuera un punto 0 y este fuera un punto X. Obviamente que la deformación en este caso es X, obviamente, ¿no? En esta partecita, cuando está estirado este resorte, su velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque lo estamos sosteniendo, ha sido estirado. Ahora, su energía potencial está guardada. ¿Cuándo lo va a desarrollar? Cuando lo soltemos, esto obviamente, ¿no? Y en esta parte va a tener una velocidad final, ¿no? Entonces va a tener una velocidad inicial y cuando regresa a su posición inicial va a tener una velocidad final. Entonces, como no es rozamiento, entonces aquí se manifiesta la conservación de la energía. Es decir, aquí va a tener su energía mecánica inicial y aquí va a tener una energía mecánica final. Entonces diremos, solución. Como no hay rozamiento, entonces se conserva la energía. Es decir, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Y eso qué quiere decir? Que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Ahora recuérdese que esta energía potencial, tratándose de un resorte, tiene una formulita, ¿no? La energía potencial elástica, en este caso es la elástica, es igual a 1/2 de la constante K por la deformación al cuadrado. Esta es su formulita, ya para la energía potencial elástica. Entonces es lo que vamos a manejar aquí. No podemos manejar como en este caso MGH, ¿no es cierto? Porque este estaba respecto de una altura, en este caso es un resorte. Entonces manejamos, fíjense, ¿quién es la energía cinética inicial? Va a ser 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es 1/2 de K por X, por la deformación, ¿no? En la parte inicial se ha estirado un X, entonces este X permanece, sería al cuadrado.
En cambio, en la energía cinética final, cuando ya llega aquí, entonces será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial final. Eso es 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado. Ahora aquí analicemos, fíjense. La velocidad inicial en este punto vale 0, entonces esto se hace 0, ¿no es cierto? Ahora fíjense, esta es la deformación. Cuando la energía mecánica final, cuando ha llegado a su posición, ya no existe deformación, es decir, que el X vale 0 en esta parte. En esta parte, que es la energía potencial final, este vale 0, porque el X vale 0, ¿no? Entonces, con lo que nos hemos quedado es lo siguiente, ¿no? Esto será 1/2 de K por X al cuadrado igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Con velocidad final más lo vamos a manejar. Como nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la velocidad al retornar a su presión final? Nos estamos pidiendo la velocidad final acá, en este caso, ¿no? Queremos saber a qué es igual esa velocidad final. Aquí, como se puede observar, con este se anula. Y entonces tengo que la velocidad final, o sea, masa por velocidad final al cuadrado, entonces es igual a K por X cuadrado. Entonces la velocidad final al cuadrado, entonces es igual a K por X cuadrado y esto dividido entre M, ¿no? Y obviamente si sacamos raíces, la velocidad final, entonces va a ser igual. Bueno, este va a salir de la raíz cuadrada, entonces este va a ser X por la raíz de K sobre M, ¿no? Y ahí está nuestra velocidad final, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a la energía potencial elástica. Veamos algunas particularidades referente a esta parte inicial de la conservación de la energía. Dice, como observación, dice, en general se pueden decir que existen fuerzas que conservan la energía, como ya hemos visto, y hay fuerzas que no conservan la energía. De manera inicial vamos a ver algunos casos. Obviamente se pueden ver mayores casos, ¿no? Nosotros lo que nos interesa, la parte básica, conceptual, digamos, de este tipo de fuerzas. Obviamente se pueden entrar a otros temas donde son de otro interés y de otro contexto. En general se pueden decir que existen fuerzas que conservan la energía y que no conservan la energía, entre las cuales podemos mencionar las fuerzas conservativas, es decir, las que conservan la energía. Estas fuerzas conservativas siempre están asociadas a la energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía potencial tiene que ver con la gravedad. O sea, las fuerzas conservativas siempre van a estar en el marco de la energía potencial. ¿Quiénes son esas fuerzas? Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, que tiene que ver con la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad, por ejemplo, es una fuerza conservativa. Ya ahorita vamos a colocar. Entonces, la fuerza gravitatoria, que sería esta, la que hemos estudiado, ¿no? En lo anterior. Y esta energía potencial que tiene que ver con el cálculo de las masas y la altura respecto, digamos, de los planetas, que esta que no hemos trabajado, ¿ya? Pero también que su estudio no es tan complicado, ¿no? Se la puede trabajar, ¿ya? Entonces, esta también es una fuerza gravitatoria. Otra de las fuerzas conservativas es la fuerza elástica, que como ya hemos definido es 1/2 de K por X cuadrado. Esa es la fuerza elástica, ¿ya? Que es su energía potencial. La fuerza elástica, por ejemplo, en este caso tenemos que es una constante K por Q, que son energías, ¿no es cierto?, sobre un resultado R, ¿no? Eso hay que verlo como otro tema particular. Dentro de este marco, por ejemplo, ¿quiénes serían fuerzas conservativas que estén asociadas con energía potencial? Como les decía, por ejemplo, está la gravedad, que es una fuerza, ¿no es cierto? Y luego también hemos estudiado el peso, luego hemos estudiado la normal, luego también hemos estudiado la tensión, y bueno, en este caso la fuerza elástica, y bueno, etcétera, digamos, le podemos colocar, ¿no? Digamos, esos son algunos ejemplos de algunas fuerzas que son conservativas, ¿ya? ¿Y por qué son conservativas? En el caso de cuando vamos a tratar un problema y cuando no hay rozamiento, entonces vamos a poder aplicar las fórmulas que estamos aplicando.
En un inciso B, fíjense, fuerzas no conservativas. Estas fuerzas no conservativas no se asocian con la energía potencial. ¿Por qué? Porque siempre van a tener un rozamiento diferente a alguna superficie. En ese caso, lo que trabaja en este caso son las fuerzas de deslizamiento, ya sea estático o dinámico, ¿no es cierto? Las fuerzas de deslizamiento que hemos estudiado. Estas fuerzas de deslizamiento, como están asociadas, digamos, con la superficie, es decir, tienen un rozamiento, obviamente no dependen de la gravedad. Por tanto, estas fuerzas no se van a asociar con la energía potencial, ¿ya? Y entre ellas también podemos ver a las fuerzas magnéticas, que es otro campo, ¿no es cierto? Eso como observación general, ¿ya? Vamos a ver ahora algo fundamental que posteriormente vamos a completar, que es la relación entre el trabajo y la energía. Un relacionamiento entre estos dos términos, dos escalares, que hemos dicho que trabajo y energía son escalares, es la siguiente, fíjense. La unidad de medida en ambos siempre va a ser el julio, ¿no? El joule, el julio, ¿no? ¿Ya? Ambos tienen la misma unidad de medida. Otra cosa, la energía mide la capacidad de hacer un trabajo, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, ese es su relacionamiento. Ahora, el trabajo es un método para transferir energía entre sistemas, ¿no? Eso lo tenemos que ver como un ejemplo. Y también otros relacionamientos tendremos, dicen, ambas se relacionan a través de fuerzas conservativas y no conservativas, como ya veremos posteriormente, ¿ya? Además, dice, en las fuerzas conservativas, el trabajo no depende de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, bueno, aquí a ver, digamos, si tenemos una partícula, ¿ya? Y parte de un punto P sub 1, digamos, parte de un punto P sub 1, entonces digamos, va a llegar a un punto P sub 2. Y esta es su trayectoria, ¿no es cierto? Le que hemos llamado S1, digamos, trayectoria. Entonces tenemos, digamos, que hay otra trayectoria entre estos que, digamos, puede ser S2. Y hay otra trayectoria para llegar al punto 2, que sería S3, digamos. En ambos casos, para realizar el desplazamiento de esta partícula en este punto, entonces se concibe un trabajo, ¿no es cierto? Hay un trabajo. Entonces, en este caso, sucede que ese trabajo siempre va a ser el mismo, ¿no? Por eso dice aquí, el trabajo no depende de la trayectoria, es decir, que el trabajo que realiza este desplazamiento es W, es su trabajo, y el trabajo que está describiendo de este punto a través de esta trayectoria es el mismo trabajo, y en este caso es lo propio. Son el mismo trabajo, está diciendo, ¿no? En otras palabras, en las fuerzas conservativas, el trabajo no depende de la trayectoria, realiza el mismo trabajo. Ahora, el trabajo sobre una trayectoria cesada es nula, dice. Por ejemplo, si partimos de un punto P y existe un desplazamiento donde regresa a su punto inicial, entonces este trabajo de acá que has realizado, de ir de P a P, entonces este trabajo en este caso es cero, eso está diciendo. ¿Ya? Entonces para este caso, ¿no? En una trayectoria cesada, ¿no? Es una cesada, entonces nula, dice, su trabajo es cero. Como vamos a ver seguramente en algún ejemplo, ¿ya? En el caso de las fuerzas no conservativas ocurre lo contrario. El trabajo sí va a depender de la trayectoria, y en el caso segundo, el trabajo sobre una trayectoria cesada no va a ser nula, como vamos a ver en algún ejemplo. Como conclusión de esta primera parte en conservación de la energía, podemos decir, cuando actúan fuerzas conservativas, luego se conserva la energía, es energía mecánica, ¿no? Y en ese caso diremos que la energía mecánica inicial, digamos, en un punto es igual a la energía mecánica final en otro punto. O también aclarando que es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? En realidad esta es una relación fundamental del cual al final vamos a dar una conclusión, ¿ya? Pero de todas maneras necesitamos sus de cuatro. Posteriormente vamos a ver el relacionamiento de estas fuerzas conservativas y no conservativas a través del trabajo y la energía que determinan estos cuerpos, ¿ya?